Bienvenidos un día más a mi canal, el lugar donde desentrañamos los misterios, los romances y las pasiones de nuestros famosos favoritos. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí conmigo hoy. ¿Cómo están? Espero que estén listos porque hoy vamos a sumergirnos en la vida de un hombre que ha conquistado corazones en todo el mundo, un actor turco que irradia talento y carisma, Kerem Bürsin. Hoy no vamos a hablar de sus últimos proyectos cinematográficos, ni de sus premios, ni siquiera de su impresionante físico. Hoy vamos a explorar algo mucho más profundo, algo que define quién es Kerem Bürsin más allá del actor, más allá del galán de telenovela. Hoy vamos a hablar de su concepto del amor, de su filosofía de vida, y de cómo elige vivir sus relaciones de una manera que, la verdad, es bastante impactante. Prepárense porque lo que vamos a descubrir juntos les va a sorprender. Kerem Bürsin tiene una visión del amor que desafía las convenciones, una perspectiva que prioriza la autenticidad, la libertad y el crecimiento personal. No te lo creerás, de verdad. Y antes de que nos adentremos en este fascinante tema, los invito a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Cada semana les traigo contenido jugoso sobre sus celebridades favoritas. Así que manos a la obra. Vamos a descubrir el amor libre de Kerem Bürsin. Para entender el enfoque de Kerem sobre el amor, primero debemos entender su carácter. Kerem es un espíritu libre, un individuo que valora la autenticidad por encima de todo. No le gustan las etiquetas, ni las restricciones, ni las expectativas impuestas por la sociedad. Él creció en diferentes países, absorbiendo diferentes culturas, y eso lo ha convertido en un ciudadano del mundo con una mentalidad abierta y tolerante. Desde una edad temprana, Kerem estuvo expuesto a diversas perspectivas sobre la vida y las relaciones, lo que inevitablemente moldeó su visión del amor. No fue un niño que creció con la idea tradicional de el príncipe azul, o el felices para siempre. En cambio, aprendió a valorar la individualidad, la independencia y la importancia de la comunicación abierta. Esta mentalidad se refleja en su visión del amor. Para Kerem, el amor no es una jaula dorada, sino un espacio donde dos individuos pueden crecer juntos, respetando la individualidad del otro. No se trata de poseer a la otra persona, ni de controlarla, ni de moldearla a tu gusto. Se trata de apoyar sus sueños, de celebrar sus logros, y de estar presente en sus momentos difíciles. El amor para Kerem es un viaje compartido, una aventura en la que dos personas se acompañan mutuamente en su camino hacia el autodescubrimiento y la realización personal. No es un contrato vinculante, sino un acuerdo tácito de apoyo, respeto y cariño. Una de las cosas que más me llama la atención de Kerem es su capacidad para mantener relaciones significativas sin necesidad de ataduras tradicionales. Él cree que el amor puede existir sin la necesidad de un compromiso formal, como el matrimonio. No está diciendo que el matrimonio sea malo, ojo, pero sí está cuestionando la idea de que el matrimonio es la única forma válida de demostrar amor. Para Kerem, el amor es una elección diaria, una decisión consciente de estar presente en la vida de la otra persona, de apoyarla y amarla incondicionalmente. No necesita un papel firmado o una ceremonia pública para validar sus sentimientos. Para Kerem, el amor se demuestra con acciones, con gestos de cariño, con respeto y con comunicación. Se trata de construir una relación basada en la confianza mutua y en la comprensión. Y esto es algo que hemos visto reflejado en sus relaciones pasadas. Si bien ha mantenido romances públicos con varias actrices, siempre ha dejado claro que valora la privacidad y la libertad de cada persona involucrada. Ha sido un defensor de la individualidad y ha evitado caer en los clichés de las relaciones de celebridades. Ha demostrado que es posible amar y respetar a alguien sin necesidad de ataduras formales ni expectativas irreales. Recuerdo la controversia que se generó cuando terminó su relación con Hande Erçel. Muchos fans estaban devastados, porque los veían como la pareja perfecta. Pero Kerem siempre ha insistido en que las relaciones terminan, a veces, y que no hay nada de malo en ello. Lo importante es mantener el respeto y la amistad, incluso después de que el amor romántico se haya desvanecido. En lugar de aferrarse a una relación que ya no funcionaba, Kerem optó por priorizar el bienestar de ambas partes y mantener una relación cordial y respetuosa. Esta actitud demuestra su madurez emocional y su capacidad para manejar las rupturas de una manera saludable y constructiva. Y aquí es donde radica una de las claves del concepto de amor libre de Kerem, la honestidad. Él cree que es fundamental ser honesto con uno mismo y con la otra persona sobre lo que se espera de la relación.
Si una persona busca un compromiso a largo plazo y la otra no está preparada, es importante ser sincero y evitar falsas expectativas. La honestidad para Kerem es la base de cualquier relación sana y duradera. Es fundamental ser transparente sobre tus sentimientos, tus necesidades y tus expectativas, para evitar malentendidos y decepciones. Kerem también ha hablado abiertamente sobre la importancia de la comunicación en las relaciones. Él cree que es fundamental hablar sobre los sentimientos, las necesidades y los miedos. No se trata de guardar silencio y esperar que la otra persona adivine lo que está pasando. Se trata de crear un espacio seguro donde ambos puedan expresarse libremente y sin temor a ser juzgados. La comunicación para Kerem es un diálogo constante, un intercambio abierto y honesto de pensamientos, sentimientos y experiencias. Es fundamental escuchar activamente a la otra persona, comprender su perspectiva y expresar tus propias necesidades de manera clara y respetuosa. Y esto nos lleva a otro aspecto importante del amor libre de Kerem, la aceptación. Él cree que es fundamental aceptar a la otra persona tal como es, con sus virtudes y sus defectos. No se trata de intentar cambiarla, ni de moldearla a tu gusto. Se trata de amarla por lo que es y de apoyarla en su camino hacia el crecimiento personal. La aceptación para Kerem implica reconocer y valorar la individualidad de la otra persona, respetar sus diferencias y apoyarla en su camino hacia la autorrealización. No se trata de buscar la perfección, sino de amar y aceptar a la otra persona en su totalidad. Claro, todo esto suena muy bien en teoría, pero llevarlo a la práctica puede ser difícil. Especialmente en una sociedad que nos bombardea constantemente con mensajes sobre el amor verdadero, y el felices para siempre. Es fácil caer en la trampa de las expectativas irreales y de las fantasías románticas. La sociedad a menudo nos presiona para conformarnos a ciertos estándares y para seguir ciertos caminos preestablecidos en el amor. Nos dicen que el matrimonio es el objetivo final, que el felices para siempre es alcanzable, y que si no cumplimos con estas expectativas, hemos fracasado. Pero Kerem nos invita a desafiar esas convenciones y a construir nuestras propias definiciones del amor. Nos anima a preguntarnos qué es lo que realmente queremos en una relación, y a ser honestos con nosotros mismos y con los demás sobre nuestras necesidades y expectativas. Nos invita a romper con las expectativas irreales y a construir relaciones basadas en la autenticidad, la honestidad y el respeto mutuo. ¿Significa esto que Kerem está en contra del matrimonio? No necesariamente. Simplemente cree que el matrimonio no es la única forma válida de amar. Él valora la libertad individual, la autenticidad y el crecimiento personal por encima de las convenciones sociales. Y esto se refleja en su visión del amor. El matrimonio para Kerem puede ser una opción válida para algunas personas, pero no es la única forma de construir una relación significativa y duradera. Su amor libre no implica promiscuidad o falta de compromiso. Más bien implica una elección consciente de construir relaciones basadas en la honestidad, el respeto mutuo y la libertad individual. Se trata de amar sin ataduras, sin posesiones, sin expectativas irreales. El amor libre para Kerem es una filosofía de vida que se aplica a todas las relaciones, no solo a las románticas. Se trata de valorar la libertad individual, la autenticidad y el respeto mutuo en todas las interacciones humanas. Y creo que este es un mensaje muy poderoso, especialmente en el mundo de hoy. Vivimos en una sociedad que nos presiona constantemente para conformarnos a ciertos estándares, para seguir ciertos caminos preestablecidos. Pero Kerem nos recuerda que tenemos la libertad de elegir nuestro propio camino, de definir nuestras propias reglas. Nos recuerda que no tenemos que conformarnos a las expectativas de los demás, sino que podemos crear nuestras propias vidas y nuestras propias relaciones. Y esto no solo se aplica al amor, sino a todos los aspectos de nuestra vida. Tenemos la libertad de elegir lo que queremos hacer, lo que queremos ser, y cómo queremos vivir. Y es importante que no permitamos que nadie nos diga lo contrario. Kerem es un ejemplo de cómo vivir una vida auténtica y significativa, siguiendo tus propios valores y creencias, sin importar lo que piensen los demás. Así que la próxima vez que te preguntes qué significa el amor para ti, recuerda las palabras de Kerem Bürsin. Recuerda que el amor no es una jaula, sino un espacio donde puedes crecer y florecer. Recuerda que el amor se demuestra con acciones, con respeto y con comunicación. Y recuerda que tienes la libertad de elegir tu propio camino, de definir tus propias reglas. Recuerda que el amor es una elección, no una obligación,
y que tienes el poder de crear las relaciones que deseas. El concepto de amor libre de Kerem Bürsin, en esencia, se basa en la idea de que el amor debe ser una fuente de crecimiento personal y libertad, no una restricción. Él valora la autenticidad, la honestidad y la comunicación en las relaciones, buscando construir vínculos basados en el respeto mutuo y la comprensión. Aunque su enfoque pueda desafiar las convenciones tradicionales, su mensaje central resuena con la búsqueda de relaciones más genuinas y satisfactorias en un mundo en constante cambio. Es un llamado a la introspección y a la redefinición de nuestros propios conceptos del amor, priorizando la felicidad individual y el crecimiento conjunto. Es una invitación a amar sin miedo, sin ataduras y sin expectativas irreales. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Ha sido un placer explorar la visión del amor libre de Kerem Bürsin. Quiero agradecerles a todos por ver mi vídeo. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo. Espero que les haya inspirado a reflexionar sobre sus propias relaciones y a construir vínculos más auténticos y significativos. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan del concepto de amor libre de Kerem Bürsin? ¿Están de acuerdo con él? ¿Creen que es posible mantener relaciones significativas sin compromisos formales? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder sus preguntas. Y antes de despedirme les pido que le den un like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden que cada semana les traigo contenido jugoso sobre sus celebridades favoritas. Muchas gracias por su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.